8:39 de la mañana, las 7:39 en las Islas Canarias. Comienza nuestra tertulia. ¿Qué tal, Joaquín Manso? Buenos días. Carlos Cuesta, buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, te comentaba que no paras, ¿no? Porque anoche estabas con Esmeralda en la tertulia de la noche y ahí estabais ahí dándole... Yo, mientras que siga el caso Begoña, siga dándole, Pedro Sánchez sí. y siga habiendo post Pedro Sánchez, y que me da que va a ser toda la vida. Y a los jueces y a los recursos, en fin, la verdad, menudo día, y ahora tenemos más información. Un colchón ahí aquí en la emisora, Carlos. Oye, lo pues, llevo en la mochila, no, bueno, lo despliego. Vanessa Vallecillo, buenos días. De momento no. Pero, oye, no des ideas, sí, no des ideas a los jefes, que aquí los jefes, bueno, tienen a veces ideas muy creativas y esto puede ser en las jornadas y en las noches caribeñas y de calor, dormir aquí al raso, tampoco está mal, ¿eh? El aire Qué acondicionado raso. está muy bien, sí. Vaya noche hoy, ¿eh? En fin, aquí en Madrid. Bueno, que la última hora pasa por esa denuncia que acaba de presentar el juez Aguirre en Barcelona, el juez que está instruyendo la injerencia rusa en la causa Volov, que ha elevado además el caso para que 12 de los responsables, digamos, de esa trama, de esa organización, puedan ser juzgados por un delito de alta traición que no es amnistiable, y han denunciado tanto él como su mujer escuchas ilegales y pinchazos telefónicos desde que sepamos al menos el mes de enero. Nos contaba la última hora Miguel Ángel Pérez, y esto es verdad que lo comentábamos esta pasada madrugada en la redacción. Yo lo había visto en una columna en el periódico de Cataluña, luego saltó la información también a ABC, posteriormente en Libertad Digital, pero hoy de nuevo la actualidad, Vanessa, marcada, yo decía a las 7 de la mañana, por los jueces heroicos que lo fueron durante todo el proceso de elaboración y gestión de la ley de amnistía, la nefasta ley de amnistía, con sus denuncias, con sus manifestaciones, con sus manifestaciones públicas, con su actuación, y esos jueces también de instrucción que están en esos juzgados, ¿no? Sí, va a todas las portadas ese informe del Supremo, que además es muy claro, que habla de golpe de Estado secesionista y que califica de golpistas a los condenados hasta en 11 ocasiones. Hoy La Vanguardia se queja en su editorial de que el Supremo parece olvidar que Cataluña, dice, ha vuelto al marco constitucional, y hace un llamado al Tribunal de Pumpido. Dice que la trascendencia del envite induce a pedir al Tribunal que obre con la máxima celeridad posible y que zanje el asunto. ¿Qué fama nos habrá granjeado el Constitucional para que hasta los que no creen en la Constitución den por hecho de qué lado va a servir? No se puede desligar en la prensa este informe del de Bruselas, que critica la rápida tramitación y elaboración de esa ley de amnistía y pone el acento en las presiones a los jueces y en el señalamiento que sufren desde la política. Además, vuelve a reprochar a España la falta de independencia de la Fiscalía. En este caso, El Mundo, y es tajante, considera que estas palabras dejan al fiscal general en una situación insostenible y que si la Comisión reclama separarle del Gobierno es precisamente para evitar conductas de servilismo como las que venimos viendo, la última ayer. El País escribe su editorial hoy para los profetas del desastre, así lo dice, y se jacta de que pese a las presiones de las derechas españolas, el informe de la Comisión no aborda la amnistía. Y a continuación se centra en esa parte del informe que habla de las presiones a los medios y los periodistas, pero no a las que todos estáis pensando, no a las del Gobierno. El País lleva a su terreno esta cuestión y apunta a Miguel Ángel Rodríguez por amenazar a informadores, dice, del País y de Público. Y por último, sobre los pseudomedios y amenazas, Rosana, lo que comentabas, la noticia de portada de nuestro diario a esta hora, el juez Aguirre, el que instruye la trama rusa, ha presentado una denuncia contra Diario Red, que es el diario de Pablo Iglesias, por la sustracción y manipulación de conversaciones entre él y su mujer. Los audios se publicaron el pasado 1 de julio en este medio. En él se mezclaban frases de distintas grabaciones realizadas en días diferentes y, como nos acaba de contar en directo nuestro compañero Miguel Ángel Pérez, estos audios los utilizó Gonzalo Boye para intentar la recusación del juez Aguirre. Bueno, pues las noticias ya veis, todas variadas. Esto no es nada nuevo, lo de las presiones a los jueces que tratan de hacer su trabajo, lo venimos contando desde hace, desgraciadamente, muchos años en este país, pero ¿vosotros pensáis que van a poder resistir las presiones? Y claro, lógicamente, pues estoy pensando en el juez Peinado, en el juez Aguirre, en la jueza Viedma, que tienen esas causas tan sensibles, tan complicadas, en este caso para el Ejecutivo. ¿Qué pensáis que puede suceder en los próximos días o en las próximas horas? Porque se reúne por primera vez el nuevo Consejo General del Poder Judicial. ¿Puede que haya algún tipo de pronunciamiento, o cabe algún tipo de pronunciamiento a favor de, por ejemplo, el juez Peinado por las presiones? Yo creo que va a ser más difícil con el nuevo Consejo alcanzar consensos a la hora de emitir de emitir comunicados. Es posible que el Consejo se divida por facciones en dos grupos de 10 y 10. Es posible que eso suceda ya en el momento de elección del presidente o presidenta, es decir, que la elección del presidente o presidenta lleve varios meses, es decir, que no sea una cuestión sencilla, porque se ha alcanzado un acuerdo para que todas las grandes decisiones se tengan que adoptar por una mayoría cualificada de 13 votos. Eso exigiría
que cualquiera de los dos bloques se rompiera o cediera. Y no parece fácil a priori. A mí me ha sorprendido la noticia de Miguel Ángel esta mañana en Libertad Digital, porque cuando yo vi la noticia de Canal Red con los audios del juez Aguirre, yo interpreté que se trataba de una grabación subrepticia en su despacho, es decir, que era él hablando con alguien y que alguien con mala fe lo había grabado. Claro, lo que no esperaba es que fuese el contenido de una conversación telefónica, lo cual es muchísimo más grave. Era un plus de gravedad brutal. Sí, claro. Y entiendo que, bueno, o sea, y además localizada en enero. Con su mujer. Y editada. Claro, pero eso significa que es motivo y que ha habido un seguimiento y que se le tienen los teléfonos pinchados desde hace tiempo. Y además yo creo que una intervención en un teléfono, la verdad es que lo desconozco porque con la tecnología actual me tengo que saber, pero lo natural es que una intervención de esas características deje rastro en el teléfono, con lo cual que sea posible investigarlo. Además aquí hay otro detalle. Claro, Canal Red, el periodista que lo firmase tendrá que ser llamado a declarar y el juez le dirá que de dónde lo ha sacado. Y entiendo que el periodista, claro que aquí está la cuestión, si es periodista o es otra cosa, se acogerá a su derecho a no revelar las fuentes. ¿Un periodista de Canal Red tiene derecho a no revelar sus fuentes? Porque Canal Red no es un medio de comunicación independiente, es un medio de activismo político. Aquí entramos en una cuestión propia de los nuevos tiempos. Joaquín, hasta técnica. Vamos a ver, es verdad que una entidad privada puede encargar un seguimiento y un pinchazo, se puede hacer, pero no es una cuestión fácil. O sea, yo creo que a todos nos va directamente la mente a pensar que un pinchazo telefónico tiene que tener detrás algún tipo de mecanismo que son los que suelen tener, o las licencias las suelen tener organismos públicos, no las suelen tener entidades privadas. Lo digo porque yo no sé muy bien qué es lo que va a pasar con esta investigación, pero huele que espanta ese pinchazo telefónico. ¿Quién ha hecho el seguimiento? Y evidentemente lo que estábamos comentando, si ha sido editado y han sido puestos trozos de distintos días, significa que el seguimiento no ha sido puntual, no ha sido un pinchazo puntual. Cuesta muchísimo dinero interceptar un móvil. O sea, desde luego un medio de comunicación naciente, ya sea medio de comunicación o sea medio de comunicación, no tiene capacidad para hacer un pinchazo de una llamada no nos telefónica. Olvidemos que el juez Aguirre es el que está investigando la trama rusa, la injerencia rusa, las conexiones de Putin con Podemos, las conexiones de Putin con el independentismo catalán. La situación es muy grave y muy delicada, desde luego. Yo, claro, con esta presión, ¿cómo un juez puede seguir trabajando, seguir adelante? ¿De dónde saca esa fuerza, para seguir instruyendo la causa? Yo te reconozco que soy optimista en dos cosas en toda esta etapa y además me genera un optimismo muy fuerte. Uno, yo pensaba que con el ataque que está habiendo a la prensa libre, es decir, la única que es prensa, el resto es propaganda, o eres crítico, eso no es prensa, yo pensaba que iba a haber menos medios en el lado de la prensa de verdad. Y me he encontrado con que ha habido más medios y más periodistas de los que yo pensaba. Con los que sabíamos que no iban a estar, ya sabíamos que estaban ahí, en el bloque de la no prensa. Pero yo pensaba que iba a haber menos en este lado. Y con los jueces me he llevado yo no sé si decir sorpresa, o sea, yo sí confiaba en muchos de los jueces, pero lo que sí que estoy viendo es una respuesta institucional, que es lo importante, absolutamente firme. O sea, yo no creo que vayan a dar el brazo a torcer, ni Peinado, ni Viedma, ni el mismo García Castellón, independientemente que tuviera un fallo, que bueno, a mí la versión que me trasladan es que el fallo no fue suyo, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. En un juzgado hay mucha más gente que un juez. Claro, pero al final el último responsable era él, ¿no? El último es él, ¿no? Lo que es verdad que él no puede estar en todo, igual que en la famosa comunicación de la querella que se había presentado contra Begoña Gómez, no es Peinado el que la tiene que enviar. Pero bueno, yo sí veo una respuesta institucional y yo creo que el auto al que estamos aludiendo, en el que se plantea la cuestión preconstitucional del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía, lo demuestra. Hay una respuesta institucional. Es decir, en estos momentos la justicia, y a mí lo que me comentan determinados jueces es que no es exclusivo de la APM, de la Francisco de Vitoria, de Foro, etcétera, sino que ha saltado a muchos jueces de Jueces para la Democracia, es una respuesta institucional de que son conscientes de que si te cargas, que por cierto lo cita directamente en el auto, si anulas lo que denomina como orden jurisdiccional penal, que ahora quiero hacer un comentario sobre eso, lo que te estás cargando es el Estado de Derecho y como consecuencia estás destrozando la democracia, y lo cita abiertamente. Que es el párrafo que venimos reiterando y leyendo desde primera hora de la mañana. Bueno, entonces que creo captar un aspecto y una lectura positiva de tu reflexión, de tu argumento. Bueno, de hecho, esa mención al orden jurisdiccional penal a mí me ha sonado a una referencia en cruzado sobre el tema de el orden jurisdiccional acaba en el Tribunal Supremo, señor Cándido Conde Pumpido, lo digo por los seres. No sé si tú haces la misma lectura. Yo también soy Joaquín. razonablemente optimista. Sobre el caso de García Castellón, por zanjarlo rápidamente, ese juzgado es un juzgado que tenía una carga de trabajo brutal.
Y no olvidemos que incluso ni la Fiscalía cayó en que eso había sucedido, ni las defensas cayeron hasta 2 años después. Quiero decir que no parece tan sencillo eso que ahora se le reprocha que él se hubiese dado cuenta. Es decir, ni las defensas cayeron hasta 2 años después. Que es un problema para la audiencia, claro, aclararlo, de fechas, que no se solicitó por unas horas, efectivamente, por unas horas. Entonces, bueno, y yo también soy optimista primera por la reacción que hubo de la sociedad civil generalizada en el momento en el que se presenta la amnistía. Yo creo que en muy buena parte la conciencia que todavía de manera no demasiado explícita manifiesta en las instituciones europeas. Ayer en el informe del Estado de Derecho, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el país. A mí me parece que el informe sí que deja abierta la posibilidad de que la Comisión intervenga, y sobre todo deja claro que acabará interviniendo el Tribunal de Luxemburgo. Tiene mucho que ver con la reacción generalizada de todas las asociaciones de jueces, pero también de las de registradores de la propiedad, catedráticos, sí. es decir, muchísimas instituciones de la sociedad civil se posicionaron, y no es un momento en el que parezca que vayan a dar marcha atrás. Por lo tanto, yo creo que, y no hay más que ver además la actuación en el día a día sucesiva de los jueces, de los jueces que tienen que ejercer también el control de legalidad sobre la actuación de los jueces de instrucción. Es decir, la sala respaldó lo esencial, la investigación del juez Peinado, también con muchísimas presiones sobre ella. Por lo tanto, en líneas generales, y no, ¿qué te quiero contar de la prensa? Es decir, el otro día nos pusieron una zanahoria ahí de 100 millones de euros. Y aquí estamos. Quiero decir que yo creo que en general la conciencia Alguno ha dado muestras de que ha empezado a comprarla, ¿eh? Sí. Sí, y tiene que ver mucho con el juez Peinado, no sé por dónde vas. Me parece que es una fecha determinante, el próximo martes. Yo le preguntaba a Miguel Ángel, que se reía, ¿no? Decía, pero ¿cómo me preguntas si va a declarar o no finalmente Sánchez? Si el otro día tú y yo estábamos hablando de la posible declaración o no de Sánchez, y a los 5 minutos le estaba llamando. Es una situación fácil para Sánchez, y la respuesta que ha dado, primero, es decir, la carta ya responde a la primera pregunta. La primera pregunta, que es: ¿usted en qué condición de qué recibió al señor Barrabés? Ya dice, presidente del gobierno. Con lo cual, el primer elemento objetivo... Por lo tanto, ya no era el lugar de trabajo de Begoña Gómez, sino que era presidencia. Porque ya está, esa pregunta ya la ha respondido. Sí. Con lo cual, el primer elemento objetivo del delito de tráfico de influencias está ahí. Quiero decir, porque al final el tráfico de influencias consiste en aprovechar la relación personal que uno tiene con una autoridad funcionario para ejercer una influencia. Ahora ya tenemos a la autoridad funcionario, el presidente del gobierno, porque él lo ha dicho. Ya ha dicho también otra cosa, que tiene voluntad de responder. O sea, ya ha respondido 2 preguntas. Va usted ya tiene 2. Con lo cual, no es tan fácil si el juez le dice: no, mire usted, yo es que tengo aquí elementos para sostener que ha tenido usted conocimiento de hechos no por razón de su cargo, sino por razón de su relación personal con esta persona. Va a decir, entonces no respondo. A ver, políticamente me parecería inaceptable. O sea, yo creo que Sánchez se ha puesto en una situación de la que no es fácil salir. Bueno, quizá esa situación a la que él ha llegado, porque él ha tenido la oportunidad, de hecho desde la oposición se le ha reiterado que diese explicaciones como presidente del gobierno a los ciudadanos de lo que estaba sucediendo, y él ha rechazado dar esas explicaciones, y ahora es cuando el juez le está llamando, ¿no? Y tiene que responder a esas preguntas. Miguel Ángel decía que él es consciente, o que piensa que el juez no hubiese dado ese paso si no lo tiene todo atado y bien atado, y va a seguir adelante con esa citación para el próximo martes, es decir, que veremos declarar al presidente del gobierno, eso sí, en Moncloa, pero con la misma, digamos, estructura que se podría dar en Plaza de Castilla. Lo único que cambia es el escenario. Pero claro, efectivamente tenemos otro juez sometido a una serie de presiones, no solamente por esos medios a los que se les ha señalado la zanahoria, como tú bien decías, y ya han ido a por ella, sino también presionados por el propio Consejo de Ministros. Es que lo hemos visto este martes, la presión que ejerce el gobierno, ¿no?, ante los jueces, ya de forma descarada, ¿no? Esto es una situación absolutamente brutal. Claro. O sea, ver un triministro, el ministro de Justicia, que además es el de Relaciones con las Cortes, además es el de Presidencia, que ya simplemente por respeto al más mínimo espíritu de la separación de poderes, del Estatuto de la Unión Europea, de la Constitución española, que exige esa separación de poderes, que un ministro comparta los 3 poderes en sí mismo. Yo de verdad lo había visto en robos de cocina, pero no lo había visto en ministros. Bolaños, según Urtasun, se quedó seco
eco el otro día, cuando le dijeron que iban a votar. Es que no solamente descalifica al juez, no solamente insinúa, barra ya, yo creo que lo dice abiertamente, una acusación de prevaricación. Cuando tú lanzas una acusación de prevaricación y no tienes pruebas sobre ello o es con falsedad evidente, tú entras en un delito, es el delito de calumnias, con conocimiento de la falsedad que estás soltando y del delito que estás imputando. Y eso es lo que estaría haciendo en estos momentos Félix Bolaños. Pero es que le está dando órdenes al juez, que por cierto es el mismo tono de la carta de Pedro Sánchez. O sea, le informo, Pedro Sánchez al juez le informa de sus derechos constitucionales, que por cierto los lee mal, lo digo para todos estos neófitos que han entrado en la ley de enjuiciamiento criminal. Lo que está haciendo el juez Aguirre es lo que aparece plasmado tal cual en el 412.2, porque no es cierto que Pedro Sánchez pueda tomar la decisión de yo declaro por escrito o no declaro. No es verdad. Lo que dice el 412.2 es que están exentos de esa concurrencia ante el juez y pueden optar por la escritura, por enviarlo por escrito, dice, cuando se les vaya a preguntar sobre hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo. Entonces la pregunta es muy sencilla. Si Pedro Sánchez se acoge a ir por escrito, es que tuvo conocimiento de los hechos por razón de su cargo. Es decir, acaba de hacer una testifical en rango de testigo, afirmando que tuvo conocimiento como presidente del gobierno. Por tanto, si opta por lo que acaba de decir en esa carta, en la tercera carta, hemos pasado de la carta del hombre enamorado a la carta del hombre enfadado. Pues en la carta del hombre enfadado, y que da lecciones a un juez, acaba de admitir que tuvo conocimiento de los hechos de Begoña Gómez en condición de presidente del gobierno. Si lo hace así, de maravilla. Pero entonces yo simplemente digo una cosa, siguiendo el razonamiento que estaba haciendo Joaquín, acabas de confirmar el primer postulado del delito de tráfico de influencias, por lo tanto deberías pasar de la condición de testigo a la de imputado. Entonces tiene todo el sentido lo que está haciendo el juez Aguirre. Lo digo porque hay un montón de intérpretes nuevos que han salido, neófitos, que se han añadido todos hoy, por lo visto no lo sabíamos, y la lectura de verano de un montón de gente era la ley de enjuiciamiento criminal. Lo acabamos de descubrir. Oye, y todos tienen unas versiones de lo más esotéricas. En la ley pone lo que pone. Tú solamente te puedes negar a declarar oralmente y en presencia, oye, y además el juez ha dicho que se desplazaba para hacértelo fácil. Sí, el juez peinado. El juez peinado. Y puedes pasar a hacerlo por escrito siempre y cuando sea en condición de lo que se te va a preguntar en condición de tu cargo como presidente del gobierno. Y por tanto estarías en un delito de tráfico de influencias. Bueno, tenemos que hablar de lo sucedido ayer en Cataluña, de esas declaraciones de Puigdemont que hoy destacáis en vuestro diario, de hostia en hostia, ¿no? Eso parece, textual, eso parece sí. Que es lo que ha dicho. Y por supuesto tenemos que hablar también de ayer esa declaración de Alberto Núñez Feijóo. Había quien incluso llegó a aventurar que iba a presentar una moción de censura. La verdad es que, no sé, se quedó mucha gente un poco diciendo, bueno, y aquí queda todo, ¿no? Si esto al final es la expresión de un deseo, ¿no? Más que otra cosa. Bueno, ahora enseguida os pregunto sobre ello, pero no para esa consulta a las bases de Esquerra Republicana el próximo día 1 de agosto, es decir, que los pasos se podrían acelerar. Lógicamente, Puigdemont enfadadísimo y según lo que hoy contáis en el diario El Mundo, Joaquín, más que enfadado, ya augurando a Sánchez un futuro próximo muy, pero que muy complicado, ¿no? De alguna manera lo que contamos es que la cuadratura del círculo no es posible, es decir, previamente a la votación, previamente a la votación en la que tumbaron la senda de David, advirtieron de que la condición es que Salvador Illa no sea investido. Si lo advierten por anticipado, es decir, no es la explicación que te dan después, ya de alguna manera enseñan el camino de la legislatura. Es decir, si Salvador Illa es elegido presidente, no habrá legislatura en el resto de España, lo cual es tomar a los ciudadanos como rehenes, aceptar el planteamiento político, es decir, que el gobierno acepte ese planteamiento político sin convocar elecciones, es tomar a los ciudadanos como rehenes, porque al final quienes padecen las consecuencias de tener un gobierno que no puede gobernar, porque ese planteamiento político lo que hace es impedirte gobernar, somos nosotros los ciudadanos. Es decir, no se pueden aprobar unos presupuestos, no se puede aprobar ninguna ley, y esta es la circunstancia en la que estamos, un gobierno que se limita a la ocupación del poder para que no lo ocupe otro. Claro, porque es la única tabla de salvación que parece, ¿no?, que tiene en ese momento Sánchez. A mí me sorprende también la imagen de ayer. Nosotros intentamos llevar una fotografía lo más elocuente posible, porque la fotografía escenifica la salida del independentismo del Palau de la Generalitat. Yo no sé muy bien de qué manera Esquerra, las bases de Esquerra van a aceptar esto de manera pacífica. Es decir, uno puede entender que Sánchez yendo a rendir pleitesía a Pere Aragonés, bueno, perdone, Pere Aragonés no pinta nada. Es decir, más bien es lo otro, es decir, le está acompañando a la puerta de salida. Es la fotografía que simboliza el fracaso de Esquerra. Bueno, previo pago de deudas, de intereses de deuda, de, en fin, un chantaje en toda regla, que habrá que ver qué es lo que tienen que decir el resto de comunidades autónomas y el resto de... Sí, es verdad que bien se cuidaron, sobre todo después de lo que había sucedido el día antes, de no exponer esas cesiones de manera grandilocuente. No hubo discursos, no hubo
no hubo ninguna exhibición de poder. De hecho, se llevaron a la ministra de Seguridad Social, que pasa por ser uno de los miembros más aburridos y grises del Ejecutivo, ¿no? Para que la cosa efectivamente Tuviera no un perfil brillase, bajo. ¿no? Sí, pero esto, es decir, todo este cuidado en la escenificación tiene mucho que ver con que no está tan claro hacia dónde van a tirar las bases de Esquerra. Es decir, no es nada fácil, digo, porque uno puede tener más o menos una idea de por dónde van las bases en Barcelona. Y no parece que sea por ningún sitio bueno, porque ya en la votación para rubricar el acuerdo del ayuntamiento la tuvieron que suspender. Claro. La tuvieron que suspender. En el resto de Cataluña, lo natural es que sean bases mucho más arriscadas. Cuando no está escrito lo que va a pasar todavía. No sé, Carlos, si tú tienes información al respecto en qué situación se encuentra ahora mismo Salvador Illa, porque claro, da la impresión también de que Pedro Sánchez va al rescate, digamos, de ese posible acuerdo de gobierno, que es una exigencia, ¿no?, que imponen en este caso los independentistas. El presidente del gobierno tiene que dar la cara aquí y parece que de nuevo Salvador Illa queda orillado, ¿no? Le despacha ahí con una comidita, ¿no?, aparte después de la exhibición o de la exposición pública. Esto forma parte también de la coreografía. Salvador Illa no pinta absolutamente nada en todo este proceso. Es que el supuesto plan de salvamento de Salvador Illa incluye la aniquilación política de Salvador Illa. Es que es ridículo, o sea, todo lo que estamos viendo es literalmente ridículo. O sea, si de veras Illa fuese la figura importante, lo que se está pactando serían cuestiones autonómicas. Nada de lo que se está pactando son cuestiones autonómicas. Estás pactando un regalo de financiación que sale del resto de comunidades autónomas, que lo tendría que decidir Pedro Sánchez. Estás pactando la concreción de un sistema de control de la inmigración que lo tendría que pactar Pedro Sánchez. Estás pactando un sistema preferente y privilegiado con respecto a la seguridad social que lo tendría que pactar Pedro Sánchez. Estás pactando un intento de referéndum separatista que lo tendría que pactar Pedro Sánchez y Cándido Conde Pumpido. O sea, es que vas repasando todo y dices, ¿dónde está Salvador Illa? O sea, Salvador Illa no existe. ¿Qué va a ser? La figura que se siente. ¿Para qué? Para que frague lo que hace Pedro Sánchez. Pero sobre todo, siguiendo la ecuación de lo que estabais diciendo, vamos a ver, todo esto aboca a un jaque mate por parte de Carles Puigdemont. Todo lo que está pidiendo Esquerra, que yo estoy totalmente de acuerdo, yo no tengo tan claro que las bases vayan a respaldar esto y es un partido en estos momentos más asambleario que nunca, pero todo lo que está pidiendo exige la continuidad de Pedro Sánchez para conseguirlo. ¿Por qué? Porque no son cuestiones autonómicas, efectivamente, porque no dependen del PSC, no dependen de Salvador Illa, dependen de la continuidad de Pedro Sánchez. Bien, si Junts decide tumbar a Pedro Sánchez, ¿qué fragua Esquerra de todo lo que ha conseguido? Como promesas, nada. Y si no consigue nada, lo único que se anota es la derrota de haber vuelto a doblar rodilla frente al poder central, Así España, etcétera. Entonces le estás dejando el jaque mate en bandeja permanentemente a Carles Puigdemont. Esa frase que le habrían trasladado a presidencia del gobierno, al PSOE, de a partir de ahora, de hostia en hostia, yo creo que es evidente lo que todos estamos pensando. ¿Cuál es la gran hostia? Pues evidentemente tumbarlo a Pedro Sánchez. Y si lo tumbas a Pedro Sánchez, ¿con qué marchamo se queda Esquerra? Con el de ha vuelto a ser el tonto útil del Partido Socialista, no ha sacado nada y de todo lo que le habían prometido no consigue nada, porque como dependía de Pedro Sánchez y Junts se lo carga, se acabó la historia. Y además Junts se queda como el único partido netamente independentista. O sea, yo sinceramente no tengo nada claro que el acuerdo en neto, así en teórico, le guste a la parte asamblearia, es decir, a los militantes de Esquerra. Pero es que tampoco tengo muy claro que a los dirigentes les encante estratégicamente, porque quitando a Oriol Junqueras, que es verdad que está entregado en cuerpo y alma... Sí, pero es un partido que está en descomposición también, una formación no hay liderazgo, efectivamente. Y los que hay, yo dudo mucho que vean esto como una salida, porque es que le estás dejando, o sea, es como poner el cuello en la guillotina y esperar a ver si el otro señor, Carles Puigdemont, tira del cordón. Y no hay que olvidar que el desangramiento de Esquerra se produce en un porcentaje muy grande también hacia el PSC. Es decir, que el riesgo que puedan observar las bases, que las bases en realidad son más independentistas, pero el riesgo que puedan observar de fagocitación por el PSC es muy alto. Lo que necesita Esquerra, ya veremos porque hoy se reúnen Esquerra y el PSC, lo que necesitan las bases de Esquerra para poder aceptar ese trágala es un elemento emocional. Y en emocionalidad o en sentimentalidad es muy difícil competir con Puigdemont. Con lo cual, yo no veo que... Es decir, siempre tratan de aparentar que la cosa va mejor de lo que realmente va. Es muy evidente que para Oriol Junqueras, incluso para Marta Rovira, es decir, para la dirigencia de Esquerra, estarán deseando llegar a un acuerdo cuanto antes.
Otra cosa son las bases, que son 8.000 y pico personas, muy difíciles de controlar. Hablábamos ayer precisamente de la intoxicación, ¿no?, de Rufián, ¿no?, al hablar el otro día, después de la sesión del Pleno maratoniano, de una moción de censura apoyada en este caso, presentada por el Partido Popular y apoyada en este caso por Junts, ¿no? Decía Pablo Planas, es un intoxicador nato, ¿no?, es un experto, ¿no?, en la intoxicación. Y ayer es cierto que en esa previa, digamos, del acto que tenía Feijóo con los portavoces y también con todo su grupo parlamentario en el Congreso y en el Senado, bueno, pues incluso había gente que aventuraba que se podía presentar algún tipo de acción semejante, ¿no? Esto se ha rechazado, yo creo que no es sorprendente, pero quizá se esperaba algo más, ¿no?, en el discurso de Feijóo, del presidente del Partido Popular, alguna iniciativa, algo más factible, no sé, palpable, no sé, no una expresión de un deseo de la escritura de una tercera carta en donde diga, señores, me voy, ¿no?, sino algo un poco más real. No sé vosotros cómo os quedasteis después de escuchar a Feijóo. No lo sé, ya veremos. A ver, yo sí creo que en estos momentos por parte de Alberto Núñez Feijóo se están poniendo los puntos en las cosas que son relevantes para España, ¿no? Es verdad que estamos en la fase que estamos de verano, es verdad que es complicado antes de esa declaración o no declaración de Pedro Sánchez saber por dónde va a ir el derrotero judicial. Bueno, yo sinceramente creo que por el momento sí que se van dando los pasos. ¿Que habría que poner más el acento, por ejemplo, en esta cuestión? Pues es posible. ¿Que habría que poner más el acento, que yo eso sí que lo echo de menos, en una protección más clara, que por ejemplo Miguel Tellado sí que lo está haciendo, de toda la capa judicial y dar un respaldo absoluto? Pues sí, posiblemente. ¿Que habría que poner más el acento efectivamente en el tema de todo lo que se está negociando es por la destrucción de España en el terreno electoral catalán, el terreno de gobernabilidad catalán? Pues sí, posiblemente. Bueno, yo me imagino que en los próximos días sí que iremos viendo esto, sobre todo a partir del martes y de la declaración o no declaración de Pedro Sánchez. Es que yo discrepo un poco, es decir, yo creo que el Partido Popular ayer no tenía que atraer la atención sobre sí mismo, y por lo tanto que hizo bien. Es decir, van a ser días muy duros para el gobierno, o sea, seguramente está en su momento de peor debilidad, al menos desde el 23 de julio, y yo diría que incluso desde 2018. Porque a la circunstancia política se añade la circunstancia personal del presidente, que es lo que le lleva a cometer errores como el de anunciar la reunión con Aragonés antes de la votación de la senda de déficit. Es un error, y es un error porque tiene un circo con 6 pistas o 7 u 8. Entonces, cuando uno tiene tantos frentes abiertos, pues recibe muchos golpes y le es muy difícil defenderse de todos y a veces se equivoca. Yo creo que el Partido Popular aquí hace bien en dejar que Sánchez vaya padeciendo toda la erosión. Primero de la negociación con Esquerra, que esto en el conjunto de España le obliga a muchísimo desgaste, y después de la cuestión personal a principios de la semana que viene. Y en conjunto el partido tendría que ir preparándose para construir una alternativa que tiene que ver con un equipo que sea identificable. Es decir, un gobierno en la sombra, ¿no? Un gobierno en la sombra. Sí. Bueno, tú has mencionado a Miguel Tellado, o lo ha mencionado Carlos, sí, en un concreto papel que ha existido siempre, pues lo que hizo, lo que era Cascos con Aznar, lo que fue Zaplana en la primera legislatura con Rajoy, es decir, ese papel de una persona que está en la primera línea. Y en eso el PP sí que está muy desfigurado, ¿no? No tiene, digamos, personajes o un ejecutivo identificable, ¿no? No, como gobierno in pectore no lo tiene, pero tiene que empezar a construirlo, y tiene que empezar a construir una alternativa, un cuerpo ideológico que los ciudadanos identifiquen como el posible gobierno, porque el Partido Popular necesita ir para que Sánchez tenga debilidad terminal, para que verdaderamente le vayan creciendo los enanos. El ciudadano tiene que percibir que existe una alternativa lista para gobernar, porque eso es lo que va a provocar que las encuestas pasen del 34 o el 35% al 37 o el 38%. Y eso es cuando ese será el momento en el que el gobierno entre en situación terminal. Y en eso quizá ya va tarde, ¿no? Porque tú mencionabas la cuestión de la justicia. ¿Quién es el representante de justicia del Partido Popular? La cuestión internacional, ahora que van a ser elecciones en Venezuela, ¿quién es el representante en materia internacional? Estaba destinada la cuestión de Cayetana para ir como observadora, ¿no? Bueno, pero también Tellado dentro de una delegación, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de inmigración. ¿Quién es el responsable de esta cuestión? La cuestión social. ¿Quién es el responsable? Educación. Bueno, Esther Muñoz, que sí que es verdad que... pero pocos. Sí, es que pero no tienen la posición en el campo identificada, eso es verdad. O sea, les hemos visto hablar de eso, pero si ahora nos dijeran que hiciéramos una quiniela tendríamos muchísimas dudas, eso es verdad. Ahora yo fíjate, un ejemplo concreto, o sea, la citación famosa como testigo que se produjo en la Audiencia Nacional de Mariano Rajoy, a la cual sí que acudió, no invocó ningún principio, dio por escrito, yo enviando un avión de papel, ¿no? Se plantó allá, hizo la testifical y demás. Fue acompañada inmediatamente de una batería que fue ya
Sevilla, preparando la calzada, preparando el terreno para la moción de censura, como era obvio, porque lo vimos, con un Pedro Sánchez diciendo justo lo que ahora se le podría aplicar a él. Que fue el corte que metimos el otro día, en el año 2017, ¿no? Y en el que efectivamente... Claro, yo sí he echado de menos la utilización de ese tipo de paralelismos, etcétera, para empezar a apretar las tuercas, porque te puedes encontrar con una cosa, y al PP en eso, cuidado, porque le pueden cantar las 40 por las famosas filtraciones que hubo, de si había hablado, que si no había hablado, que si se había acercado a Junts. Si Junts acaba optando por una moción de censura, que puede ser una moción de censura, que sería lo normal, condicionada a que convoques elecciones, significa que acto seguido, justo después de esa moción de censura, vas a tener que ir a un reto electoral, a convencer a los electores. Si te pueden lanzar la acusación de que tú lo tenías pactado previamente con Junts, evidentemente va a haber una parte de tu electorado que te va a dar la espalda. Y más con la traición que acabamos de observar por la parte de Vox. Eso tienes que empezar a explicarlo, y tienes que dejar clara cuál es tu postura, y tienes que dejar claro que tú vas contra Sánchez, y que el que venga, pues bienvenido será por sus motivos, a mí déjenme en paz, pero yo voy a acabar con esta situación de destrozo de la democracia, destrozo del Estado de Derecho, destrozo de la Constitución, destrozo de la unidad de España. Y es verdad que en esa labor de convencer, pues no te sobra nunca ningún día. Y en eso sí que tendrían que estar más activos, porque se puede dar esa carambola. Bueno, no sé si habéis conseguido dormir esta noche. Sí, ¿no? Con el aire puesto. Claro, con el aire como tiene que ser. Sí. Luis Fernando el mejor invento de me mira todos. como diciendo no. Pero no por motivos climatológicos. Vale. Los niños son muy pequeños todavía. Sí. Bueno, Yo leí el auto del Supremo y dormí a pierna suelta. Te lo recomiendo. Si te quedas un a gusto. En fin, bueno, es que son las noches, en fin, de 20 grados, 23, 24, 25. Bueno, es lo que hay. Estamos a 25 de julio. Entonces, lo que toca es el calor. Os comento que en los próximos días, en las próximas horas, entre 2 y 5 grados van a reducirse las temperaturas en Galicia, Extremadura, Castilla y León y Andalucía, y en algunos puntos, como por ejemplo el centro peninsular, es decir, Madrid, vamos a seguir igual. 25 grados hasta hora de la mañana y son las 9 y 19 minutos. Hoy vamos a llegar a los 39 y 40 grados. Eso no es nada. Eso no. Lo que viene siendo julio en Madrid. Oye, perdona, la máxima De en hecho, Huelva, incluso suave. 44 grados. Pues mandamos nuestras condolencias a los oyentes de Huelva. Pero en Huelva, oye, con la gambita, la playita, un poquito de jamoncito y tal. Sí, unas tortillitas, jamarones, hace que se lleva diferente, ¿no? 44 grados y humedad. Uf. Oye, yo lo cambio, ¿eh? ¿Tú no lo cambias? No. Bueno, no te veo muy... Oye, tú, ¿a ti te han preguntado en esto de la encuesta del CIS, de lo de la felicidad? Yo soy un tipo muy feliz. Por eso, no, pero hoy no lo pareces. Soy muy feliz reivindicando mi infelicidad. Que por cierto, sabéis que los más felices, el 80% creo que ha respondido que es feliz entre los 18 y los 25 años. ¿Y sabéis quiénes son los españoles más infelices de todos? Verás. La siguiente generación, la generación Z. Yo tengo los una que van de tesis. 25 a los 35, 40, ¿no? Yo tengo una tesis que a medida que vas bajando el sacrificio y el esfuerzo te vas haciendo más infeliz. Sí. Pero pero mira, no, los totalmente. más jóvenes vuelven otra vez a ser 18 o 25 años encantados de la vida, de los 25 a los 35, 40, es decir, los que se han incorporado hace poco al mundo laboral y se encuentran, bueno, pues con todos los problemas o que no pueden hacerlo. Nos hemos encontrado, sí, pero no son problemas diferentes a los que nos hemos encontrado otras generaciones. Totalmente. Joaquín, Totalmente. porque tú no estás dentro de la generación Z. Yo ya no, nos ya engañes. los años pasan para todos. Ni Luis Fernando tampoco. Yo en mi aterrizaje en Madrid me pegué, tengo ahora dudas si fueron 3 o 4 años en una casa sin calefacción. Hacíamos vaho por la noche. Y no veas tú el cachondeo en el piso viendo cómo hacíamos vaho. Bueno. Explica qué es eso de hacer vaho, porque habrá gente que no lo entienda. Que respirabas y veías la respiración. ¿Y no calentabais la olla con agua hirviendo? Mira, voy a confesar aquí una cosa. Para luego llenar la bolsita y metértela en la cama, porque eso... Teníamos unos radiadores eléctricos. ¿Sí? Pero claro, mirabas la nómina y tenías que elegir entre dos cosas. O la juerga o la calefacción eléctrica. O sea, no era entre comer y la calefacción. No, Entonces, era entre la fiesta, ¿no? Tuvimos una decisión muy inteligente que la respaldaría ahora mismo y dijimos, no, la juerga es sagrada. Con plumas en el salón se está estupendo. No hay nada que un buen forro con de 2 por 500. En fin, bueno, que estos son bueno, pues cosas que pregunta el CIS. Como no tiene otras cosas más interesantes, ¿es usted feliz? Pues bueno, pues en fin, esto es lo que hace el CIS de Tezanos. ¿Por dónde íbamos? Por el tiempo, ¿no? Por la bolsa, sí. No, el tiempo con Repsol. Con Luis Repsol. Bueno, abre la bolsa, Luis Fernando. Abre la bolsa y ahí sí que hay más de uno que no debe estar muy feliz. Abre con una caída del 1,46%, siguiendo la estela de Wall Street, donde ayer se registró en los dos principales índices norteamericanos, el S&P 500 y el Nasdaq,
caídas, de hecho las peores sesiones, la peor sesión desde 2022, fruto de recortes en las previsiones o digamos resultados en las tecnológicas algo peor de lo esperado, como son las que están mandando, son las que están ofreciendo la rentabilidad que están arrojando grandes índices como el MSCI World o los propios S&P 500 y Nasdaq. Pues esto ha caído como un jarro de agua fría entre los inversores, se han impuesto las ventas y la prudencia. Esto está haciendo que en este momento, como te digo, en el IBEX 35 español se impongan las ventas y cae en este momento un 1,45%, pierde los 11.200, los 11.100 y está luchando por conservar los 11.000 puntos. ¿Cómo hace? ¿Hay parón en verano en la cotización? En el IBEX no. El dinero nunca duerme. Nunca duerme, vale, Nunca efectivamente. duerme. ¿Se hace balance, digamos, prevacacional o no? El balance siempre a final de año. A ver, el balance siempre se hace a final de año y tiene varias etapas. Las presentaciones de resultados, por ejemplo, suele ser un momento clave porque evidentemente es cuando los inversores evalúan sus inversiones, si las empresas en las que han confiado van dando los frutos que se esperan o no. Ahora mismo estamos en una y por eso es esa fase importante. de presentación de resultados. Bueno, pues estaremos muy pendientes, Luis. Muy bien. Serra. Bueno, pues seguimos en la mañana, son las 9:27 de la mañana, las 8:27 en las Islas Canarias. Estamos pendientes también de varias cuestiones internacionales, lógicamente, que están marcando estos días. En los Estados Unidos hoy ha sido la, digamos, reaparición de Joe Biden, del presidente de los Estados Unidos, después de que anunciase que se retira de la carrera judicial. Lógicamente ha avalado a Kamala Harris, que ya en algunas encuestas incluso se está acercando a Donald Trump, aunque en otras la verdad es que está bastante alejada. Pero hay una cuestión sobre el resto que a nosotros nos llega y muchísimo, y son las elecciones que se van a producir este fin de semana en Venezuela. La verdad es que el próximo domingo, yo no sé si estamos en condiciones de decir que Venezuela puede dar un paso importantísimo para cambiar el rumbo de su historia trágica de los últimos años. Que es el rumbo de la historia de América Latina. Ojalá sea así. 8 millones de venezolanos se han tenido que ir de su país para emprender una vida lejos, con una mano delante y otra detrás, y están, pues lógicamente con muchísima incertidumbre ante lo que pueda suceder el próximo domingo, cuando se está hablando incluso, pues de las consecuencias de esas elecciones y ya incluso de un baño de violencia que se podría producir en los días posteriores. Pero hablando de Venezuela, hablando de todas las personas que se tuvieron que ir un día de este país, pues lógicamente nos acordamos de lo que sucedió también en el nuestro, que es España, y por supuesto una comunidad autónoma que eso lo conoce y lo sabe perfectamente, es Galicia. Y hoy es un día muy importante para Galicia, para todos los gallegos, porque es el día de Santiago Apóstol, patrón de España, y es el patrón de Galicia, el Día de Galicia. Don Alfonso Rueda, presidente de la Junta de Galicia, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Felicidades en este día tan importante para todos los españoles, pero especialmente para los gallegos, en una jornada, desde luego, y lamentablemente marcada por la tragedia en las Malvinas, después de esa noticia que conocíamos de ese buque hundido, de ese pesquero hundido de Largos, Georgia. ¿Qué últimas noticias tenemos de la repatriación de los cadáveres y sobre todo de la búsqueda de los desaparecidos, don Alfonso? Pues efectivamente los cadáveres que han aparecido, parece ser que la repatriación es inminente, lo cual por lo menos es un consuelo dentro de la desgracia para las familias. Siempre que tenemos un naufragio, una tragedia de estas características, que aparezcan los cuerpos es una forma de reconfortar a las familias mínimamente, y esperemos que aparezcan todavía las personas que no lo han hecho. Ya es muy difícil en estos momentos tener esperanzas, no hay que perderlas, pero bueno, cada vez parece más difícil. Nos dicen que las condiciones del mar ahí en estos momentos son muy complicadas, por eso se suspendieron las tareas de búsqueda en su momento, y esperemos que se puedan reanudar cuanto antes y por lo menos que las familias tengan el consuelo de poder enterrar a sus muertos. De momento estábamos a la espera de algún tipo de mensaje de condolencia por parte del presidente del Gobierno, que no se ha producido, tampoco de Yolanda Díaz, de la vicepresidenta del Gobierno. Yo no sé si usted ha tenido ocasión de recibir algún tipo de mensaje en este sentido por parte de Presidencia de Gobierno. Pues mire, la verdad es que no. Estamos en contacto, eso hay que decirlo, con delegación del Gobierno en Galicia, con el delegado del Gobierno, que nos va transmitiendo pues toda la información que van recibiendo desde allí, pero condolencias o mensajes directos del presidente del Gobierno, la verdad es que no. Tampoco le puedo decir que los esperase
que los esperase demasiado. Supongo que estará ocupado en otras cosas, lo lamento mucho, para Galicia es un enorme dolor. Usted solicitó recientemente una reunión con el presidente del Gobierno, con el señor Pedro Sánchez. Sería, digamos, la reunión oficial después de su investidura y sería la segunda que usted mantendría con el presidente del Gobierno. ¿Tiene noticias al respecto de esta cita, de esta solicitud que ha cursado usted? Se lo digo porque mañana mismo se va a reunir con el Lehendakari Padrales y, bueno, la verdad es que con Aragonés ayer lo hizo y ya es la quinta vez que se ha reunido con él. Pues sí, muy poco sorprendente y muy indicativo. Yo efectivamente, después de las elecciones en Galicia, tengo que recordar, fueron el 18 de febrero, fueron las primeras elecciones autonómicas de las 3 que hubo este año, me recibió Su Majestad el Rey, o sea, a las 2 semanas de tomar posesión, e inmediatamente le solicité al presidente del Gobierno que me recibiera, que además había bastantes temas que habían quedado efectivamente también pendientes de la última reunión, a los que se había comprometido y después no había hecho absolutamente nada, y otros nuevos que Galicia necesita y tengo que plantearle. Me envió una carta diciéndome que en esos momentos no podía recibirme, pero que la haría en breve. Esto debió ser a principios de mayo y no hemos vuelto a tener noticia. Y efectivamente, como usted dice, vemos cómo sigue viendo con regularidad al presidente de la Generalitat, cómo se va a reunir con el Lehendakari. Y oiga, yo desde luego no tengo nada que decir siempre y cuando reciba también al presidente de Galicia. Y si vamos a prioridades temporales, vuelvo a decir, yo soy el que primero tomó posesión hace ya más de 100 días. Por lo tanto, no se entiende o se entiende todo. Las comunidades que al presidente le interesan, las comunidades que permanentemente le están planteando ultimátum, chantajes, ahí va sin ningún problema. Las comunidades que queremos ser leales y que simplemente ofrecemos colaboración y demandamos necesidades dentro de la unidad de nuestro país, pues recibimos la callada por respuesta. Fíjese que la semana que viene se puede dar la siguiente circunstancia y es que el presidente del Gobierno acuda a despachar con el rey a Marivent, a Baleares, y allí precisamente Marga Proens, la presidenta de Baleares, también le está reclamando una reunión al presidente del Gobierno y también se puede dar la circunstancia de que no se produzca ese encuentro. En cualquier caso, ustedes reclaman también esa reunión de la conferencia de presidentes para tratar dos cuestiones fundamentales. Una de ellas la financiación autonómica, la segunda esa inmigración irregular. ¿Se plantea su Gobierno un recurso como el que ha presentado la presidenta autonómica de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, si no se produce ese encuentro? Sí, lo hemos anunciado. Fíjese, sí. A mí me parece increíble tener que llegar a estos extremos. Es que el presidente del Gobierno está obligado por ley, cuando se lo pedimos un número mínimo de comunidades autónomas, y lo hemos hecho, hemos superado ese número ampliamente, a convocar la conferencia de presidentes. Que no olvidemos que no es otra cosa que es reunirse con las comunidades autónomas para tratar temas de interés común. Que haya que obligarle a todo un presidente del Gobierno, mediante un recurso, a que cumpla la ley es increíble, pero si hay que hacerlo, pues tendremos que llegar a eso. Y efectivamente nosotros el lunes tenemos Consejo de Gobierno de la Xunta. Si llegado el lunes la convocatoria sigue sin hacerse, tendremos que plantear un recurso simple y llanamente para pedirle al presidente del Gobierno de España que cumpla una ley de nuestro Estado. Sin embargo, el ministro, creo recordar, Torres, sí que ha dicho que esa reunión ya está convocada, que se va a producir el próximo mes de septiembre. ¿Ustedes tienen comunicación oficial? Yo, desde luego, no tengo ninguna comunicación. Mira, ya como este Gobierno nos ha acostumbrado a estas improvisaciones, a tener que seguirlo, interpretarlo por lo que dice algún ministro, por lo que sugiere. Todo esto no es serio. Hace meses que hemos pedido esta conferencia de presidentes, cada vez es más urgente y lo lógico es que las cosas las hicieran bien, hubiera una comunicación oficial e, insisto, no tener que recurrir a recursos y a pedirle a nuestro presidente del Gobierno que cumpla la ley. Estábamos hoy comentando ese recurso que se ha presentado desde el Tribunal Supremo al artículo número 1 de la Ley de Amnistía. Hay un párrafo muy concreto en donde los jueces del Tribunal Supremo hablan de ese derecho constitucional a la igualdad, ¿no?, de todos los ciudadanos ante la ley y que se pervierte con esa Ley de Amnistía. Hemos asistido hace unas horas a ese encuentro entre el señor Sánchez y Pere Aragonés, como comentábamos anteriormente, el quinto en donde se han expuesto esos acuerdos alcanzados
con la Generalidad de Cataluña, esos 1.500 millones para la red de cercanías, la autogestión de ese ingreso mínimo vital y esa condonación de la deuda que está por llegar con los intereses añadidos de 15.000 millones. Bueno, estamos ante un pago, ¿cree usted, por ese pacto de gobierno desde la Junta de Galicia, desde el Gobierno de Galicia? Usted como presidente, ¿cómo valora, bueno, pues digamos, esta disposición privilegiada del presidente hacia Cataluña? Sí, sin ninguna duda, estamos ante a un pago y este es de los que nos enteramos. A lo mejor hay otros que no sabemos y los que quedan por venir. Bueno, es una muestra más de ese trato privilegiado y una razón más que explica por qué Pedro Sánchez no se quiere reunir con el resto de presidentes autonómicos, porque entonces no podría estar haciendo lo que está haciendo con uno de ellos nada más. Mire, aquí lo hemos dicho desde el principio, la amnistía provoca desigualdad, y además desigualdad en todos los terrenos. Primero, una desigualdad jurídica, hemos visto que no todos los ciudadanos son iguales ante la ley, con todos los indultos y toda la gente a la que se le ha perdonado tantas cosas, provoca después una desigualdad territorial, no todos los territorios de España somos iguales, se rompe esa igualdad y a unos se les privilegia sobre otros y después provoca una desigualdad económica. Evidentemente, estas transferencias que se están haciendo a la Generalitat, este dinero que se les da para muchísimas cosas, eso viene de una bolsa común y por lo tanto ese dinero, si algún día nos sentamos a pensar cómo se distribuye, esas cantidades ya no estarán. Por eso es tan urgente que nos hagan esas cosas y es tan urgente que nos sentemos todos a ver cómo podemos distribuir los recursos que son de todos. Claro, lo que no sé yo es si el presidente del Gobierno está dispuesto a sentarse en una sala en donde se enfrente, digamos, al poder autonómico que el Partido Popular representa, ¿no? Con una mayoría de comunidades autónomas, lógicamente, gobernadas por su partido. En la cuestión de la migración, y esto me interesa mucho su opinión y sobre todo la información que nos pueda dar, en su comunidad autónoma, en la comunidad autónoma que usted gobierna, estaban pendientes de la llegada de varias decenas de inmigrantes procedentes de Mali que están en una situación muy concreta. En este caso no estamos hablando de menores no acompañados, sino ya de adultos que vienen huyendo de la guerra y que en esta situación, ustedes les iban a acoger. No sé si este retraso en la llegada de estos inmigrantes se debe a alguna cuestión en concreto, algún tipo de problema con delegación de gobierno, con el gobierno que está todavía por concretar. Si me puede decir cuándo van a llegar, dónde les van a acoger y finalmente qué cifra de inmigrantes va a acoger Galicia, porque se hablaba de cerca de 700. Pues mire, me gustaría tener respuestas concretas o más o menos exactas, ¿sí? Porque además hablamos de personas esas preguntas, pero no las tengo. Ayer recibimos una comunicación de la delegación del Gobierno diciendo que la llegada que estaba prevista para hoy se atrasa, en principio para la semana que viene, pero no sabemos exactamente para qué día ni si es para la semana que viene, no sabemos las razones. Y el número aproximado, efectivamente, hablando con las organizaciones que les van a atender, decían que hace 2 semanas que llegarían sobre 700. La delegación del Gobierno nos ha dicho que en principio son la mitad, sin perjuicio de que luego vayan aumentando. Oiga, nosotros hemos pedido desde el principio, estamos hablando de personas, estamos hablando de situaciones humanitarias. No nos negamos a acogerlos, por supuesto. Galicia ha sido durante muchos años tierra de inmigrantes. Hemos ido por el mundo y la gente nos ha acogido, por lo tanto nosotros tenemos claro que tenemos que hacer lo mismo, pero queremos hacerlo bien. Esta falta de política migratoria del Gobierno, esta improvisación, ¿no?, que volvemos a ver con atrasos, no sabemos exactamente por qué, bueno, todas estas cosas lo que revelan es que las cosas no se están haciendo bien y que lo que le está pasando al Gobierno es que evidentemente tiene un problema de aluvión y se lo quiere sacar de encima distribuyéndolo por todas las comunidades autónomas sin demasiado criterio. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos es una planificación, saber cuántos van a venir, saber cuántos más datos de ellos mejor para poderse atenderlos desde el punto de vista sanitario, escolarizaciones si son necesarias, en definitiva tratarlos como personas y como merecen y no simplemente ser destinatarios de un cupo que el Gobierno se saca de encima para poner un parche inmediato a un aluvión que le ha venido encima. ¿En qué situación está ahora mismo en este sentido la comunidad autónoma? Porque el otro día su compañero Carlos Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana, nos hablaba de una situación de verdadero colapso en donde había unos centros para acoger en este caso a menores no acompañados que al final casi prácticamente se ha tenido que doblar y lógicamente pues una dotación presupuestaria inexistente y que tiene que estar saliendo de las arcas de la comunidad autónoma, que lógicamente son presupuestos que no estaban previstos en un principio o estaban previstos para otras cuestiones. Sí, efectivamente, eso es lo que le estamos diciendo al Gobierno, que el tema de la financiación es importante porque esto
supone un empleo de recursos y por lo tanto necesitamos que vengan esos recursos, insisto, para darles un buen trato. Oiga, si el gobierno sigue con esta política de repente llamarnos y decirnos mañana van a llegar 300, 400, 500 y esto lo hace continuamente sin planificar e insisto para irse sacando situaciones puntuales de encima, llegará un momento lógicamente en que podamos colapsar. Por eso no queremos hacer eso. Queremos que venga una cantidad razonable para ser bien atendido y por eso yo echo muchísimo de menos esa política planificada. Como no la hay, pues nos pasa que de repente atrasan la llegada sin explicaciones, de repente nos dicen que va a llegar un número importante de un día para otro. Bueno, eso es lo que probablemente llevaría al colapso del sistema y es lo que no queremos. Bueno, Carlos Cuesta, Joaquín Manso querían hacerle también una pregunta. Don Alfonso. Sí, presidente, yo le quería llevar por otra, pero vamos, prácticamente lo han mencionado, pero para que nos diera detalles de cómo está siendo, que me imagino cómo debe estar siendo, porque si la negociación de todo lo que hemos comentado hasta el momento, lo que ha comentado hasta el momento, ha sido de esta manera, me imagino que en materia de financiación, lo digo porque claro, Galicia es una de las comunidades que más se puede ver afectada por ese sistema en el cual están planteando que dinero del que hasta ahora, que es de la caja común de todos los españoles, fuera destinado a determinadas comunidades, al eliminar la aportación al sistema de solidaridad de Cataluña, pues evidentemente se redirigiría hacia la Generalidad catalana. Yo no sé si el Gobierno les está dando alguna oportunidad de negociación, si les ha dado información, si les tiene al día a día de cómo están siendo las conversaciones con la Generalidad catalana, es decir, si hay algún tipo de contacto, presidente. Nada, se puede usted imaginar en absoluto. Es que supongo que si nos contaran la verdad, pues todavía sería todo muchísimo peor. No sabemos nada. Llevamos pidiendo meses y meses que se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se reunió hace un mes simplemente para fijar el techo de gasto, para decirnos, por cierto, que las comunidades autónomas que tenemos más del 50% del gasto con la sanidad, con la educación, con las políticas sociales, vamos a tener solo un 0,1% de endeudamiento y el 2,9% restante se lo reserva el Estado, el Gobierno central, Moncloa, para seguir endeudándose. Y esto es lo único que sabemos de una nueva financiación, de distribuir los recursos, de eso nada de nada. Nos vuelven a decir que bueno, que más adelante, que por supuesto que no se niegan a hablar, pero esas reuniones nunca llegan, nunca hablan, y con quien sabemos que están hablando es con los de siempre, que cada vez le plantean situaciones de más chantaje. Joaquín. ¿Qué tal? Buenos días, presidente. Feliz Buenos día de días. Santiago. Muchas gracias. Y también hace solo unos días se cumplieron 100 de la primera legislatura en la que usted gobierna con una mayoría absoluta, digamos, propia. Así que en eso le felicitamos también. Y sin embargo yo le voy a preguntar por una administración que no gobierna usted, por el Ayuntamiento de La Coruña, que está en todos los telediarios por la huelga de basuras y por la declaración de emergencia sanitaria. ¿Qué cree usted que está fallando en la gestión de esa situación crítica? Pues evidentemente algún fallo tenía que haber, porque hemos llegado a ver situaciones, fotografías, incendios en pleno verano que desde luego no tenían que producirse. Es cierto que el Ayuntamiento de Coruña nos ha solicitado un informe para declarar la emergencia sanitaria sobre pues las circunstancias que se estaban dando, los peligros que llevaba esa acumulación de basura. Nosotros los hemos hecho además con mucha celeridad. Yo creo que nos lo pidieron de un día para otro, tenían ese informe, porque en este momento es fácil de hacer. La situación es tremenda y hay que ponerle algún tipo de solución y que la basura se pueda recoger. Por lo tanto, ya la gestión interna de la situación sindical se me escapa un poco. Yo lo que puedo decir es que a la Xunta de Galicia se le pidió un informe para solucionar esta situación y lo hemos hecho inmediatamente. Bueno, señor Rueda, le acaban de hacer una entrevista, hoy publica el diario.es una entrevista con el ministro de Transportes, con el señor Óscar Puente. No le voy a decir que le preguntan por el AVE a Galicia, porque no le preguntan por ello, prácticamente directamente no le preguntan nada sobre su materia, pero sí que extrae en el siguiente titular de la entrevista: la instrucción del juez Peinado es un viaje a ninguna parte, burda, miserable y una nulidad del libro. Me gustaría preguntarle su opinión sobre, digamos, los ataques que está recibiendo la Judicatura y los jueces por parte de los miembros del Ejecutivo y el riesgo que una democracia como es la nuestra, la española, puede correr cuando ya se producen este tipo de injerencias de forma tan descarada, ¿no? ¿A usted qué le parece? Pues mire, que evidentemente están muy nerviosos y tiene la consigna de salir en tromba para proteger a su jefe, que a lo mejor necesita todavía ser más protegido de lo que a todos nos parece, que creo que está en una situación muy complicada. Mire, que los ministros del Gobierno, que el ministro de Justicia, el otro día especialmente, hablen con ese descaro y
y con esa falta de la más mínima contención de lo que está haciendo un juez, que está haciendo su trabajo, estén de acuerdo o no. Si creemos en la democracia, si creemos en la separación de poderes, esto hay que demostrarlo. Y resulta que cuando tienen una ocasión de demostrarlo, hacen absolutamente todo lo contrario. A mí me parece tremendo. Esos ataques personales, esa presión directa, ese intentar crear una imagen de que el problema está en el juez y no en lo que está enjuiciando el juez, bueno, pues demuestra que la situación debe ser tremenda y que el presidente del gobierno y su entorno están en una situación muy complicada, y cuanto más tiempo pasen sin explicaciones, muchísimo peor. A mí me encantaría que los ministros del gobierno de España se dedicaran a hacer su trabajo. Ese ejemplo concreto que usted me plantea, en fin, el tren está como está en Galicia, con averías continuas, con retrasos. Eso no le ocupa un minuto de su tiempo al ministro de Fomento. Tiene que defender al jefe. Allá ellos. Yo creo que cuanto más perseveren esta actitud, más descaradamente se ve que están intentando tapar lo que a estas alturas ya es imposible. Presidente, déjeme que le pregunte, porque estaba confirmando efectivamente en el Twitter, en el X del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, efectivamente sigue sin haber una sola referencia a las personas que han fallecido faenando, a gallegos, a españoles. Sí hay una referencia, por lo tanto, no es que se le haya pasado por alto una comunidad autónoma, y hay una felicitación por el Día de Galicia. Le debe dar urticaria mencionar el Día de Santiago, no lo menciona en ningún momento, y justo debajo lo que sí que hay muestra su preocupación enorme, y se felicita porque acaba de llegar un grupo de 15 menores gazatíes enfermos. Es que no llego a encontrar una explicación a cómo puede ser, lo digo porque los departamentos de comunicación, los departamentos de captación de votos, los departamentos de intento de humanización de la política, normalmente de este tipo de cosas avisan sistemáticamente. O sea, no llego a entender cómo puede estar incluso felicitando el Día de Galicia y no acordándose de las personas que acaban de fallecer. Pues mire, lo lamento mucho. Usted tampoco lo entiende, ¿no? Me imagino. No, mira, como tantas cosas que no entiendo el presidente del gobierno, pero creo que en este caso efectivamente es un tema de humanidad. Ayer nosotros, era el día de la entrega de las medallas de Galicia, lo iniciamos con un minuto de silencio, creo que era lo mínimo que podíamos hacer. Por lo tanto, no será por falta de información o porque no se lo hayan contado. Allí estaba su delegado del gobierno. Allá él. Yo en estos casos ya creo que es mejor no hacer ya ni sangre. Cada uno se retrata con sus prioridades y sus preocupaciones. En fin, espero que realmente sea un olvido y que comparta el dolor que tiene ahora mismo el pueblo gallego por la pérdida otra vez en un maldito naufragio de algunos de nuestros paisanos. Bueno, no es algo nuevo. En cualquier caso, ya lo hizo también con los agentes fallecidos en Barbate en la lucha contra el narco, y mientras estaban las viudas enterrando a sus maridos, él estaba celebrando los Goya. Es decir, es algo que tampoco nos tiene que sorprender por parte del presidente del gobierno. En cualquier caso, muchísimas felicidades por el Día de Santiago, por el Día de Galicia, don Alfonso Rueda, y nada, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Que pasen un feliz día. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. Los oyentes, ¿por dónde van? Silvia Ribeiro, buenos días. Bueno, hoy morriña, ¿no?, de tu tierra, claro. Bueno, morriña todos los días, pero es verdad que en un día como hoy uno se acuerda más de nuestros paisanos que están allí pasando unos días estupendos, y además que es una fecha muy bonita para pasar, si puede ser, cerquita de la Catedral de Santiago. Puestos a pedir, claro, la perfección lo ideal. Esa, sí, Eso es. Hoy quiero hablarte de los 3 jueces magos. Así es, de los 3 jueces magos, así es como ha bautizado uno de nuestros oyentes a los jueces Peinado, Aguirre y Viedma. Magos y magas, dirían algunos. Claro, ¿no? Sí, ellos sí, y magues, vete tú a saber. Reconforta a Rosana mucho comprobar que mantienen la fe en ellos. Otra cosa es que confíen en que sus investigaciones vayan a llegar finalmente a buen puerto, no al menos mientras esté Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional. Si os parece, las escuchamos a la vuelta de la pausa. En fin, Silvia, ¿qué tal? Cuéntanos, estamos aquí, tenemos unas conversaciones a micrófono cerrado. Muy interesantes, sí, muy interesantes. Sí. Bueno, los oyentes, los jueces, los tres magos o magas o magues, ¿no? Eso es, los 3 jueces magos, como dice uno de nuestros oyentes. Así, en resumen, os adelanto que los jueces cuentan con el respaldo social, y en concreto al juez Peinado, que investiga a Begoña y que va a tomarle declaración el martes a Sánchez. Una oyente le da un motivo de peso para que no acepte sus respuestas por escrito.
respecto a estos 3 jueces magos, yo creo que se lo están tomando o están acometiendo sus respectivos casos con tanta dignidad profesional que es muy difícil que se echen atrás. Yo lo que le pido a la sociedad y al cuarto poder decente, que todavía lo hay, como en este caso ustedes, es que por favor no les abandonemos. Yo, además de los jueces Aguirre, Marchena, Llarena, Peinado, Viedma, no olvidaría tampoco a la que fue en su día una auténtica heroína, que fue Mercedes Olaya. Son unos valientes. Hombre, yo a alguno le daba una alarma de este calendario para recordarle las fechas y que no se le pasara, pero bueno, necesitan todo nuestro apoyo y toda nuestra ayuda. Son los únicos ahora mismo que nos van a ayudar a demostrar que el lema del gobierno, que es donde está la ley está la trampa, no es verdad, no puede ser. Si estos jueces fallan, todo se va al garete. Pues yo creo que sí, que los jueces van a llegar hasta el final y van a hacer el trabajo de ellos bien hecho, pero que todo al final va a ser en vano, porque al final Sánchez con el Tribunal Constitucional va a echar para atrás todas las sentencias contra su hermano, contra Begoña, contra todo. Yo no pierdo la esperanza de ver algún día a Conde Pumpiro sentado en el banquillo. Pues yo creo que sí van a ser firmes los 3 jueces, pero es que hay que tener mucho valor, porque este señor luego es un rencoroso, sabiendo lo que ha hecho, luego va y se los carga. Ah, por cierto, el señor juez, no acepte usted la carta de Pedro Sánchez, que Correos no funciona. Empezando por Rajoy y continuando por Felipe González, los presidentes han sido llamados a declarar como testigos. Y Mariano Rajoy lo hizo presencialmente. Así que el juez Peinado tiene que plantarse en Moncloa, le guste o no le guste a este. Y todo el poder judicial recto y honrado tiene que apoyarle. Si el presidente es presidente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cuando recibió a Barrabés en la Moncloa, resulta que era como presidente. El gobierno tiene tantos frentes abiertos que es imposible que esto acabe bien. Han inflado tanto el globo que está a punto de explotarle en la cara. Pues bueno, los oyentes lo tienen claro. Han estado atentos. Sí, lo tienen claro. Sí, no, es que nuestros oyentes, Joaquín, o sea, no dudes. La comparativa de Mariano Rajoy cuando acudió, y efectivamente se sentó ahí, estaba a la derecha de donde estaba la sede del tribunal, en un pupitre pequeñito de madera de pino, ahí sentadito. Y podría haber argumentado exactamente lo mismo que ha hecho y con la misma razón, que es ninguna, de lo que ha hecho Pedro Sánchez, porque efectivamente el conocimiento de los hechos por los que se le pedía información no eran como presidente del gobierno, sino que eran como presidente del partido. Es decir, habría tenido exactamente el mismo derecho a pedirlo que lo que ha hecho Pedro Sánchez y exactamente la misma falta de razón. La diferencia es que Mariano Rajoy no lo invocó. ¿Por qué? Porque no tenía razón. Porque no, él habría tenido conocimiento de los hechos de los que se acusaba, de una supuesta financiación, como motivo de jefe del partido. Y eso no aparece en la ley de enjuiciamiento criminal, aparece el presidente del gobierno. Sí, es verdad que en aquel momento todavía existía o surtía efectos ante la opinión pública un concepto que Sánchez ha conseguido diluir, que es el de responsabilidad política. Es decir, en aquel momento ver a un presidente del gobierno, presidente del partido, sentado declarando como conocedor de hechos vinculados a un caso de corrupción, provocaba un impacto en todos los medios de comunicación, los de su espectro ideológico y los que no lo eran. Aquí lo que vemos es que Sánchez ha conseguido que ese concepto se diluya. Estamos los que se nos etiqueta de un lado muy críticos, pero los del otro están haciendo una encendida defensa. Y eso, al final, tiene el efecto de que el impacto de opinión pública es muy limitado. Sánchez no pierde intención de voto, no pierde nada. Bueno, eso es lo que dicen ellos, ¿no? Eso es lo que al menos ellos tienen medido. Claro, yo eso no lo tengo tan claro, efectivamente. Yo creo que al final todo esto es lo de, no sé, la comparación que hacía el último oyente con el globo, ¿no? Es un globo, otro que va inflando, y al final se puede explotar, hay algún momento, ¿no? Que puede explotar, claro. Pero... Y luego, vamos a ver, aquí todo el mundo entiende, o sea, hay cuestiones presupuestarias, hay cuestiones de la ley de financiación autonómica, etcétera. Vale, hay cosas que son más difíciles de entender, que tienen una repercusión brutal, pero son más difíciles de explicar a la opinión pública. Pero todo el mundo entiende que Begoña Gómez es una persona que no tiene titulación universitaria, que de las más de 70 creo que son cátedras en estos momentos, la única que ocupa una persona que no tiene titulación universitaria es la de Begoña Gómez, que la única en la que se llamó por una secretaria de presidencia para convocar a una reunión al rector para que te elaborara a medida una cátedra fue la de Begoña Gómez, que se la dieron, que la única persona que ha entrado
justo cuando su marido es presidente del gobierno, en contacto con la Organización Mundial de Turismo para que hiciera todo tipo de negocios, es Begoña Gómez, eso lo entiende todo el mundo, eso lo entiende todo el mundo. O sea, yo sí estoy convencido de que esto sí va a tener un efecto de desmotivación del voto dentro de las filas socialistas. En fin, bueno, son las 10 en punto de la mañana, vamos a hacer una pausa muy breve y enseguida viene Luis para contarnos exactamente qué es lo que está pasando ahora mismo, porque hay más noticias, la información no para y ya se pueden imaginar ustedes cómo está la jornada, cómo está el día, así que en unos instantes Luis Díaz nos lo cuenta. Bueno, Luis, la actualidad a esta hora de la mañana, buenos días. Muy buenos días. ¿Por dónde pasa? Pues seguimos muy atentos de la situación del naufragio del Argos. De momento el operativo de búsqueda de los 4 desaparecidos sigue suspendido hasta que se mejoren las condiciones. José Manuel Álvarez ya ha confirmado que el barco donde van los fallecidos va de camino a Malvinas, donde está previsto que llegue a las 6 de la tarde hora española. Todo apunta a que mañana será cuando un avión militar se haga cargo de la repatriación de los españoles. Nuestra propuesta de enviar un avión militar estaremos desde exteriores en coordinación con el Ministerio de Defensa para ello, y la idea es que el avión pueda salir mañana por la mañana para hacerse cargo de esos españoles una vez que han pasado el reconocimiento, que estamos a la espera. Sobre la reunión entre Sánchez y Aragonès sigue habiendo reacciones. Hace unos minutos en Radio Nacional el portavoz de Junts en el Senado, Josep Lluís Cleries, apuesta por una nueva convocatoria electoral en Cataluña. Todo está abierto, pero es cierto que con la actual coyuntura política en Cataluña parece más evidente ir a una repetición electoral, que no es que lo deseemos, porque hay otras fórmulas, como podría ser también un gobierno independentista, y aquí pues el Partido Socialista también tendría que hacer un pequeño movimiento, pero parece que tampoco está dispuesto a hacerlo. Bueno, pues ya está estableciendo evidente, ¿no? el camino, ¿no? Con buenas palabras. Oye, el buen tono es bueno, ¿no? Es como de cordialidad, ¿no? Usted está por la colaboración. Pues sí, convoquen elecciones, ¿no? Nosotros no vamos a estar aquí apoyándoles. Cordialmente le comunico usted como, que no van a tener ni la más mínima ayuda. Puigdemont lo ha dicho claro, ¿no? Yo me dedico aquí a explicarlo de otra manera, con otras palabras, pero bueno, sí, ha sido muy clarito. Y seguimos en Cataluña. El presidente del grupo parlamentario Esquerra en el Parlamento catalán, Josep María Jover, rechaza consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la aplicación de la ley de amnistía a su causa. Los abogados dicen que consideran innecesario plantear esta cuestión y piden que se archive la causa en aplicación de la ley aprobada en el Congreso. Bueno, pues ahí está la otra referencia. Más cosas, Luis. El naufragio de otro cayuco rumbo a Canarias deja al menos 25 muertos, 12 desaparecidos y 100 supervivientes. La embarcación había zarpado desde Gambia y que navegaba frente a Mauritania, donde se ha producido el suceso. Algunas informaciones elevan ya hasta 165 ocupantes sin localizar. Y estamos hablando de la mayor tragedia de estas características en los 25 años, que es el tiempo que llegan arribando a las Islas Canarias y a las costas españolas los cayucos, 160 personas que habrían naufragado. Esta es una de las cosas de las que no se está queriendo hacer publicidad, no se están queriendo dar los datos. La gente que sí que lleva el recuento habla de más de 2.000 personas muertas en el tránsito, personas que están falleciendo. Lo digo porque hace tiempo la gente se asombraba mucho en Lampedusa y tal. Bien, pues esto sigue ocurriendo y es fruto precisamente de no combatir el tráfico a través de las mafias. Que nadie está hablando de la majadería aquella que decía Pachi López, de qué quiere, que bombardemos los cayucos. ¿Quién habló de bombardear? Nada, hijo mío. De lo que se hablaba era de que llegar a soluciones. Claro, de que se está permitiendo un delito. Hay un delito de trata de personas y se está permitiendo que los barcos de las mafias lleguen, vuelvan otra vez, vuelvan a ir. O sea, ¿desde cuándo un delito está pensado para que no se combata a los delincuentes? Claro que tendrían que incautarse de esos barcos, y el único cuerpo que puede hacer eso, porque no tiene jurisdicción allí, ni la Guardia Civil, ni tiene embarcaciones, ni evidentemente la Policía Nacional, tiene que ser un cuerpo armado, es decir, tiene que ser la Armada, tiene que ser el Ejército, evidentemente. Y lo contaba Rueda hace unos instantes, ¿no? No nos van a venir a nosotros a contarnos lo que es el acogimiento de estas personas, ¿no? O sea, Galicia es verdad que siempre ha sido una tierra de acogida, porque en su momento muchos gallegos tuvieron que salir y fueron acogidos extraordinariamente en otras tierras y en otras latitudes, ¿no? Entonces ellos en ese sentido, y además tienen personas en concreto en estas consejerías y en estos departamentos, por ejemplo, con Venezuela, ¿no? Se ha hecho un trabajo de reagrupamiento, de acogimiento familiar de venezolanos en Galicia extraordinario. Ahora, fíjate, con estos refugiados procedentes de Mali, ¿no? Están cerca de 700 personas, van a llegar en las próximas horas previsiblemente a Galicia. Nadie habló efectivamente de bombardear cayucos, no, pues está hablando de una tragedia que también hay que evitar, que son esos 2.000 personas que han perdido la vida en alta mar. 70.000 presumiblemente, es decir, la estimación del gobierno es que haya 70.000 personas en las costas de África
pendientes de coger un cayuco o una patera hacia las Islas Canarias. Decía Luis que este salió de Gambia. Yo no sé si la gente ha visto en el mapa dónde está Gambia. Está muy al sur, está muy lejos, no está cerca. Es decir, lo cual, es por sí solo muy expresivo de la dimensión de la tragedia, del fenómeno, que además va a ser creciente. Es decir, Francia ha perdido el control del centro de África, que está en manos de Rusia, con lo cual la inmigración también puede ser utilizada como una herramienta híbrida contra Europa. Es decir, también se puede impulsar la inmigración desde el centro de África hacia las costas. Entonces, si este año la estimación es que haya 70.000, a lo mejor el año que viene son el doble. Es decir, es que Italia ha soportado en 2023 la entrada de 150.000 inmigrantes ilegales. Es decir, que no cualquiera está preparado para algo así. Luis, ¿algún apunte más? Sí, terminamos en París, que se prepara para el inicio de los Juegos Olímpicos con un dispositivo de seguridad extremo. Se estima que habrá más de 75.000 agentes de todo el mundo. Todo ello contrasta, hay que decir, con lo sucedido ayer en el partido entre Marruecos y Argentina, allí en París, donde hubo varios incidentes. Tiene más detalles nuestro compañero David Vinuesa. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Polémica en el Marruecos-Argentina, primero por la invasión de campo en varias ocasiones de varios seguidores que hicieron parar el encuentro, después por la suspensión de más de hora y media del encuentro y también por anular un tanto de Argentina pasada esa hora y media. Finalmente resultado de 1-2 para el combinado marroquí. Mascherano, entrenador argentino, denunciaba incluso que les habían robado en la previa en el complejo donde se queda Argentina. A nivel de seguridad, muchísimas dudas. Se habla de 45.000 agentes solo para el día de la inauguración, que será en este caso en el Sena, en París, el viernes. A partir de ahí, una media de 35.000 agentes diarios. Bueno, pues esperemos que no se repita lo que se vivió ayer en ese partido, en ese enfrentamiento, pero en fin, hasta Victoria Villarruel ha hecho una declaración, la vicepresidente argentina, sobre lo vivido ayer en París. Bueno, lo vimos el año pasado también en Saint-Denis, ¿no? Es que la cantidad de seguidores del Real Madrid que acudieron a esa final de la Champions y, bueno, salieron de allí, escaldados muchos de ellos. La inauguración extraoficial por todo lo alto, lo digo con toda la ironía, Sí, sí. Porque eso fue impresentable. Yo todavía estoy buscando una explicación a por qué se anuló ese gol. De verdad que yo me quedaba cuadrado, pero además pasada hora y media, pero ¿qué es un VAR a cámara lenta? O sea, exactamente cuánto tiempo necesitan para justificar una anulación de un gol. Bueno, Isabel González, ¿qué tal? Buenos días. Habiendo puesto además a la ministra Pilar Alegría con el chándal de la selección, ahora concediendo una entrevista, ¿sí? Bueno, con el polo, para ser exactos. Ah, bueno, no, Así hombre. Que, oye, no, pero mira, si nos ponemos chándal. todos. ¿Ha dicho Gibraltar es español? No lo ha dicho, además no lo digas, que madre mía. Bueno, no. Yo lo voy a repetir, pero vamos. Como empresa privada lo hemos dicho por activa y por pasiva, tampoco nos engañemos, como es la que lo ha dicho. Bueno, en fin, que nosotros de lo que tenemos que hablar es de el culebrón Escasi y ya no María José Suárez. Esa se ha quedado relegada a, bueno, vio y cobró, ¿no? Podemos decir, porque ya se fue de viernes. Estamos en otro capítulo, ¿no? Estamos en el capítulo Iba a Book, en todo lo que estamos viendo después de que ayer la revista Semana publicase esas fotos en las que se les ve saliendo de Don Giovanni, del restaurante de Andrea Tumbarello ahí en la plaza aquí al lado, en la plaza de Mariano de Cavia, pero que luego arrastraron una cascada de nuevas fotos que por la tarde enseñaron en Tardear, fotos que por la mañana describía Informalia. Es verdad que nosotros las habíamos visto, pero nos dijeron no se pueden publicar, esto es un recinto privado y no hay manera de que pero bueno, las describimos a la perfección. El caso es que ¿qué hay entre esta pareja? ¿No? Vamos a intentar ahora averiguarlo, porque además ayer la revista Hola publicaba una pequeña entrevista en la edición impresa de IVA, en la que no hacía ninguna referencia al jinete, y hoy han ampliado en la digital y ya han metido la respuesta. ¿Qué dice él? Pues una de esas frases crípticas que tanto me gustan, que está tan mal redactada que he dicho, esto tiene que ser una traducción o algo, y que efectivamente está sacada pues de una página de estas de un gurú, que ya sabes, es que nos gustan mucho. De autoayuda, un libro de autoayuda. Yo es que ya no sé si eso te autoayuda o todo lo contrario, o te hace daño. De autodestrucción. O sea, a mí me ha hecho daño a los ojos, ya no puedo decir Por favor, ¿nos la puedes leer? Pues espera, claro. Dice, la ira, el resentimiento, el odio. Bueno, ya sabéis que a mí me gusta un poquito interpretar, ¿vale? Sí. A lo mejor en esta sección no viene a cuento, pero la crónica no es así. Sí, está muy bien. Todos estos son venenos que tú bebes y esperas que otra persona muera. Pues no, la vida no funciona así. Tú bebes veneno, tú mueres. Esto es una vida muy justa. Pues claro, está mal traducido porque yo creo que ha cogido... Sí, porque la redacción es fina, ¿eh? A ver, en inglés no lo voy a leer, ¿vale? Pero es de Sadhguru. Sadhguru. Es el Sadhguru que la publica esta. Y él lo ha cogido, lo ha cortado, lo ha pegado. Que es gurú triste, ¿no? ¿O cómo es? Bueno, no, porque lleva una H intercalada. Yo qué sé.
Ya. Es que, ¿y qué hacemos? Oye, pues no, una crónica no rosa sé, entera pero a mí analizando esto. no sé, pero a mí me da miedo. Pero esto es como selectividad. A mí se me han puesto Te los ponen pelos de una- punta. Con eso es más bien, es de Dicen papel como, de esos que abrían la comentario galleta de del chino y texto, te y salía tú eso. haces el comentario de Se me han texto puesto a los pelos de esta punta, cosa que es sí. basurienta. Pero bueno, es que Ya. incluso he mirado la canción de Aerosmith, la de Poison. Sí. Digo, a ver si va a ser la letra por lo del no. veneno. Sí, no, no fastidies, eso no es high fastidies. level. No, por favor. Aerosmith, vamos, es otra cosa. Se me hace En una fin. cátedra, sí. Bueno, pues vamos a repasar todo lo que tiene que ver con esta relación y vamos a hablar de Qué Nacho pareja Palau. más rara, a mí, no sé, no me gusta. Pues No mira, sé, no ella es que no me guste, pero es rara. Ella estaba muy de capa caída. A ella no le viene mal tampoco Sí. salir un poquito a la palestra, aunque sea para... Bueno, siempre ha sido alérgica a todo esto del mundo del corazón, o eso ha dicho, pero luego al final todos caemos. Y se ha Es que- teñido el pelo de rosa por Sí, el fenómeno ayer. Karol G, ¿no? No, se teñió de rosa hace como 15 días. Es que ahora sabes que muchas se han Sí, teñido ya de lo rosa sé. por Karol G, Sí. que es lo último, sí. Seguro que no se estropea el pelo ni nada. No. Nada. Pero bueno, Color muy natural. tenemos Sí, que... rosa, hablar- sí, yo ya lo dije. Que Pasó con la vida de Aida, Adele también, siempre lo he que hubo dicho. muchas teñidas de rosa, ¿te acuerdas? Cuando se estrena la película. No ¿No te recuerdo. acuerdas? En fin, bueno, tienes que verla. En fin, ¿qué quiero contar? Que vamos a hablar de Nacho Palau también y de Miguel Bosé. Sí. Claro, mañana, esta tarde, además hay rueda de prensa en Palma de Mallorca. Miguel Bosé está inmerso en dos procesos judiciales ahora mismo. Por un lado, la petición de ejecución de sentencia que demanda el abogado de Nacho Palau porque quiere ver a los niños reunidos, Nacho, y Miguel Bosé le dice que se vayan a Mallorca, que allí están mucho mejor que con él en su casita de Chelva. Y por otro lado, porque esta tarde se inaugura un pseudo congreso, y además lo decimos así porque es de un pseudo gurú, precisamente, el del cloruro. No, este es el del cloruro de sodio. Dios bendito. El cloruro de sodio, lo de la lejía esta industrial para curar enfermedades. Y Miguel Bosé está en el cartel. Entonces hay un grupo que ha decidido llevarle a juicio porque consideran que esto es un atentado contra la salud, ¿no? El Ministerio ya de Sanidad ya persiguió a este tipo. Y como Miguel Bosé tiene momentos totalmente dispares en los que pasa de genio a villano o de héroe a villano, pues también tenemos que ponerlo encima de la mesa. Y él Así presta que- su imagen a esto, es Ya, que es sí. lo que no Bueno, acabo de yo creo que presta entender, su ¿no? imagen porque él cree en esto. Sí, claro, no sé, si no, no lo haría. No creo que lo haga por Ya, dinero, ¿no? Eso es, no creo, no, tienes toda No la sé. razón. Así que... En fin, oye, sí, pero es como muy profundo, ¿no? Esta crónica rosa es como ¿Sí? muy Sí. trascendental. La parte seria del programa. Sí, Cecilia. yo me he quedado, de verdad, Claro. Isabel. digna A de ver, Sad La Guru. crónica rosa siempre es trascendental. Sí, sí, O sea, ya, pero no- yo pensaba que ibais a hablar de si se tocan, si se besan, si hay ropa, si no hay ropa, si hay roces, si Pero no hay eso es roces. trascendental. Sí, sé. Eso también es Este era el que trascendental. iba, no es casi, ¿no? El que se montó en el pepino, en el plátano acuático. No. Lo que le quedaba es ¿Quién era casi el que era montarse en un No. Ah, ese es Enrique Ponce, es Enrique verdad. Ponce, Que era, claro. que era una banana. Era un cocodrilo. Ah, un cocodrilo, ya. Estás Como el arreglando. pepino. Es casi pasa del pepino a la banana. A ver, que... No sé, Es que la entre broma- pepino, banana y cocodrilo, no sé lo que... Es que ahora en verano nos escuchan muchos niños que los Cocodrilo, están llevando los cocodrilo. padres Ya, a los bueno. campamentos. Ya, bueno, pero que te quiero decir que todo el mundo tiene un Pepino pepino entre las piernas. acuático o un Entre las cocodrilo. piernas. Yo tengo una tortuga. Hay ¿sí? rumores de que es casi sí. Sí, hay rumores. En fin, que te escuchamos, Isabel. Muchas gracias, Joaquín Manso. Muchísimas favor. gracias. Carlos Cuesta, muchas gracias. No sé si os vuelvo a ver. Feliz estáis verano, ya feliz verano, vacaciones, especialmente a bueno, los oyentes de Huelva, que hoy pasaron Sí. un día fresquito, Sí, ¿verdad? sí, bueno, pues eso, nada, que se suban al pepino Y lean acuático, a sí, Sad- que a vayan Sad Guru. ahí, eso. Bueno, Luis, Vanessa, Hasta no os digo la mañana, hora, hasta mañana, que pasen un feliz día, se quedan con Isa, hasta luego. Es la mañana. Es radio.